porque, por ejemplo, esta fórmula que copiamos de entropía generada de S1 menos S2 realmente está al revés, ¿no? O sea, es S2 menos S1. En el otro curso se dieron cuenta, en este nadie se dio cuenta. Pero bueno, importante es darse cuenta en algún momento. Entonces, esto sería la entropía generada es S2 menos S1, porque la entropía de cualquier proceso real pues, tiene que ser mayor que la entropía que entra. La única forma que esto no fuese así es que el proceso no fuese adiabático, ¿sí? La turbina no fuese adiabática y se estuviese enfriando muchísimo, es decir, que esta transferencia de calor fuese muy, bueno, hubiese transferencia de calor, o sea, que estuviese enfriando. Sería la única opción en donde S1 puede ser menor que S2, pero entonces ahí la entropía generada habría que agregarle el término de calor, ¿no? Así que en este caso pues no estaba porque el problema decía que era diabático. Entonces, disculpe, es un error de planteamiento del problema como tal. Entonces, pues, la verdad es que no me esperaba que apareciera ese error. Hoy vamos a tratar de hacer este problema. Profe, disculpe, qué pena. ¿Puede volver a mostrar el ejercicio? Que es que yo lo resolví por otro lado y no me dan, o sea, no me dan los mismos valores. Pero pues yo comprobé la energía distribuida. Lo que pasa es que eso depende Entonces, yo de qué creo que valores es coloquen la acá de presión. temperatura de referencia. ¿Sí? Es decir, si yo cambio la temperatura de referencia a 300 y la presión de Presión. referencia a 100, pues ya te van a dar otros valores. Me Ah, imagino que sí, sí. Ok, gracias. Yo vale. decía, pero no me da igual, gracias. No. Fíjense que por eso es importante tener pendiente cuál es la temperatura de referencia y la presión de referencia. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de hacer el otro ejercicio. Dice, estimar el volumen molar y la entalpía de una mezcla equimolar de metano y propano a 310 Kelvin y 206.84 bar. Y mezclas de 22.1 y 75.3% molar de metano a 153.15 Kelvin y 34.37 bar, usando la teoría de los estados correspondientes. Los valores de la literatura para el volumen son 79.34, 48.6 y 60,35 centímetros cúbicos por mol. Eso es mol a la menos 1, respectivamente. Entonces, pues, tómense 10 minutitos para mirar cómo creen que se puede hacer. Y luego, o sea, los resolvemos por la teoría de los estados correspondientes y después miramos una ecuación de estado, ¿vale?
Bueno, muchachos, vamos a empezar a revisar el ejercicio entre todos. Lo primero es que hay que fijarse que nos están preguntando realmente por 3 estados diferentes. Voy a colocar aquí estados. El primer estado a una temperatura, ¿sí? De 310 Kelvin, 110.92, y una presión en bar de 206.84. Es un ejercicio donde solamente hay metano y propano. ¿Sí? Voy a colocar aquí X1 y X2. ¿Sí? X1 1 para metano y 2 para propano. En este caso es una mezcla equimolar, es decir, que son 0.5 y 0.5 de cada uno. Y las otras condiciones son 153.15, una presión de 34.37 bares. Y porcentajes de 22%, es decir, 0.221, ¿sí? Para el metano y 0.753. ¿Sí? Las condiciones de temperatura y presión para el tercer estado son las mismas. O sea, aquí vamos a calcular entonces las concentraciones de sustancias. Para el metano y el propano, el problema nos pide que utilicemos la teoría de los estados correspondientes. Y ustedes saben que, pues, en el caso en que nos piden el volumen específico, el volumen molar, ese volumen está relacionado con el factor de compresibilidad, ¿sí? Y en el caso que nos están pidiendo la entalpía, ¿sí? De la mezcla, eso va a estar relacionado con la entalpía residual. ¿Sí? Entonces, nos toca pues hallar primero el factor de compresibilidad y luego la entalpía residual. Entonces, ustedes se deben acordar que en la teoría del estado correspondientes hay 2 modelos para la teoría de estados correspondientes. Bueno, hay varios, pero digamos que en general los más usados son el modelo de 2 parámetros y el modelo de 3 parámetros. ¿Se acuerdan cuáles son los 2 parámetros que se usan en el modelo de 2 parámetros? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Serían la temperatura reducida y la presión reducida. Y en el modelo de 3 parámetros, ¿cuál es el? El factor acéntrico. Las mismas y el factor acéntrico de Pitzer. Nosotros vamos a usar esta, la de 3 estados, perdón, de 3 parámetros. Y por ende, pues vamos a necesitar para cada una de las sustancias la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico. Con humildad vamos a necesitar también el factor de compresividad crítico y el volumen crítico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar la temperatura crítica
cada una de las sustancias, la presión crítica, el Z crítico, el volumen crítico, creo que este está en centímetros cúbicos por mol. Y bueno, el factor acéntrico. Por favor, busquen en sus tablas cada uno de estas y me los dictan. Profe, para el metano la temperatura crítica es de 190,6. La presión Bien. crítica es 45,99. El Z crítico es 286. Volumen crítico es 98,6. Y el factor acéntrico es 0,012. Para el propano. Del propano, la TC sería 369,8. PC 42,48. El factor de compresibilidad es 0,276. Y el volumen crítico es volumen crítico 200. Y el factor sería 0,152. Listo. Vale. Ahora, pues estas son las temperaturas críticas, presiones críticas, Z crítico, volumen crítico de las sustancias puras. Ahora necesitamos estos mismos valores, pero para la mezcla. ¿Sí? Para cada una de las mezclas. ¿Cómo calculamos esas temperaturas críticas, presiones críticas, etcétera, de las mezclas? Utilizamos unas reglas de mezclas, ¿sí? Normalmente las que se usan son las reglas de Key. Las reglas de mezclas son diferentes dependiendo del libro que ustedes las busquen, dependiendo del autor, ¿sí? Bueno, también depende de la aplicación. Un paréntesis aquí, todas estas reglas de mezclas que se usan no solamente en la teoría de los estados correspondientes, sino también en las ecuaciones de estado, ninguna tiene un fundamento teórico fuerte, ¿sí? Todas son bastante empíricas. Y bueno, la verdad es que, pues, por tener esos fundamentos tan débiles, algunas veces dan, otras veces no dan. Es decir, que con esto hay que tener bastante precaución, ¿sí? Es fundamental que se compare los resultados que uno obtiene con un valor teórico en la zona en la cual está calculando, perdón, un valor experimental en la zona en la que uno está haciendo los cálculos, o cerca a la zona donde está haciendo los cálculos, ¿sí? Es decir, cuando vayan a aplicar esto para que un diseño de algún equipo, pues tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Así que, pues, todas esas reglas de mezclas son completamente empíricas, sacadas del sombrero, no tienen un fuerte fundamento teórico, excepto para la ecuación del virial, ¿sí? Para la ecuación del virial es la ecuación que tiene mayor fundamento para las reglas de mezcla, y aún así no es completo ese fundamento, ¿sí? Entonces, esto se usa porque no necesitaríamos en principio parámetros de interacción para hacer los cálculos, ¿sí? Pero precisamente por no tener en cuenta parámetros de interacción, uno espera que los resultados pues, no sean fieles al 100% a los valores experimentales. En este caso, esperamos valores realmente cercanos, excepto que creo que aquí uno de estos componentes de líquido, no es esta mezcla de líquido. Bueno, ¿cómo calculamos la temperatura crítica de la mezcla? Ustedes vieron ya eso en su curso, ¿no?
¿Lo vieron o no lo vieron? Profesor. Ok, no me acuerdo de nota. ¿Todavía no lo han visto? O sea, ustedes vieron una regla de mezcla, por ejemplo, para las ecuaciones de estado. ¿Sí? Son las mismas reglas de mezcla. Es decir, para hallar los parámetros de las ecuaciones de estado, ¿sí? Por ejemplo, en la ecuación de Van der Waals hay dos parámetros, el A y el B. Para A hay una regla de mezcla, que creo que es la media geométrica, y para B la regla de mezcla es un promedio ponderado de la fracción molar. Bueno, en este caso vamos a usar estas reglas de mezcla que están en el Prousnitz. Para la temperatura crítica de la mezcla simplemente va a ser la fracción molar por la temperatura crítica de cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, acá simplemente vamos a colocar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta tabla y la voy a colocar traspuesta. Para que sea más fácil copiar las fórmulas. Simplemente para eso. Entonces aquí vamos a colocar que esto es la suma de los productos de las fracciones molares, ¿sí? Y las temperaturas críticas. Que es la fórmula esta que está acá, que les acabo de copiar, ¿sí? Y eso lo podemos hacer para cada una de las mezclas. En este caso, pues tenemos que decirle al cel que no queremos que nos mueva las temperaturas críticas. De las sustancias puras, ¿no? Verificamos. Ahí está. Para hallar la presión crítica necesitamos primero calcular, voy a copiarle la fórmula. Según este método, esa presión crítica, para calcular necesitamos primero calcular la Z crítico, ¿sí? Y el volumen crítico de la mezcla. Entonces, Z crítico, en todos los casos, es el promedio ponderado con la fracción molar, ¿sí? Entonces, en este caso, Z crítico va a ser la suma producto las fracciones por los zetas de los componentes puros, zetas críticos de los componentes puros. Vamos a colocar. Las fracciones y los zetas críticos. A eso vamos a los pesos. Enseguida los zetas críticos para todas las sustancias, todas las mezclas, ¿sí? Verificamos, ahí está bien. El volumen crítico es fórmula parecida también, la suma producto, las fracciones por los respectivos volúmenes. Tenemos los pesos. Acá estarían los volúmenes críticos de mezcla para cada una de las sustancias. Bueno, factor acéntrico también es la misma ecuación, ¿sí? Entonces, la suma producto
los factores acéntricos, los pesos cerrados. Los factores acéntricos son lógicos, todos los valores son lógicos porque están entre los valores de las sustancias puras, ¿no? Si estamos hallando un promedio ponderado, pues valor mínimo posible es el valor de una de las sustancias puras que presente pues el valor más pequeño, en este caso entre el metano y el propano, por ejemplo, el factor acéntrico es menor para el metano y mayor para el propano, es decir, que el factor acéntrico de cualquiera de las mezclas se va a encontrar entre estos dos valores. Lo mismo va a pasar con el volumen crítico, con la Z crítico de la mezcla, con la temperatura crítica de la mezcla. Si ustedes se fijan, todos los valores que hemos calculado están entre esos dos extremos. Necesitamos el valor de R, ¿sí? En este caso, el valor de R son julios sobre mol Kelvin, 0,314. El factor de conversión aquí para la presión va a ser 10, ¿sí? Ahorita lo podemos revisar para que se den cuenta, porque este volumen está en centímetros cúbicos y el julio que está aquí son newton por metro, entonces ahí hay que hacer un factor de conversión, pero es fácil porque es 10, entonces eso lo pueden pues, ustedes mismos verificar. Entonces aquí según esta fórmula esto es igual a Z crítico por valor de R, ese R lo vamos a colocar pesos, por la temperatura, ¿sí? En este caso, temperatura crítica de la mezcla es esta, sobre el volumen crítico de la mezcla, que es este que está acá, ¿sí? Todos estamos calculando la presión crítica con esta fórmula que está acá. Factor 10 por 10. Recuerden, el 10 es factor de conversión para que nos queden varios. Vamos a esto. Pues ahí nos dan las presiones críticas y nuevamente están entre 45.99 y 42.48, todas, ¿sí? También, ¿vale? Ahora que tenemos las presiones críticas de la mezcla, temperatura crítica de la mezcla, que son las que más nos interesan. Vamos a rodar. Vamos a rodar. Vamos a calcular las temperaturas reducidas, ¿sí? La presión reducida y el factor acéntrico lo tenemos, ¿sí? El factor acéntrico de la mezcla. Entonces, para cada uno de los casos, la temperatura reducida simplemente será la temperatura a la cual se encuentra la mezcla dividida entre la temperatura crítica de la mezcla. Y la presión reducida será la presión a la cual está la mezcla dividido entre la presión crítica de la mezcla, o pseudocrítica realmente se llama. Estas se llaman propiedades pseudo reducidas, no reducidas como tal, sino pseudo reducidas. Listo, entonces nosotros en este momento tenemos el factor acéntrico, la temperatura reducida, la presión reducida de la mezcla para cada una de las condiciones, ¿sí? Vamos a acordarnos un poco de qué se hacía cuando teníamos tres parámetros, ¿sí? En el caso de factor de compresibilidad, ¿sí? El factor de compresibilidad se calculaba
a partir de un Z0, que depende de la temperatura reducida y la presión reducida, el factor acéntrico, y un Z1 que también depende de la temperatura reducida y la presión reducida. Eso lo vieron ustedes para sustancias puras el semestre anterior. Y pues para este semestre pues estamos aplicándolo para mezclas. Estas funciones Z0 y Z1 están tabuladas o aparecen como figuras, como gráficas en la parte de atrás de los libros, excepto el Zenger. Zenger utiliza solamente 2 parámetros. Entonces, por favor, ubiquen otro libro que no sea el Zenger, que tenga los factores de compresibilidad Z0 y Z1, ¿sí? Y para cada una de estas temperaturas y presiones reducidas, me van a decir cuánto vale Z1, ¿sí? Entonces, les voy a dar 5 minuticos para que ubiquen la tabla, ubiquen el libro, ¿sí? Y empezamos a mirar cuánto dan los valores, ¿vale?
Listo, ¿ya todos ubicaron la tabla o la figura de Z0 y Z1? Las que están en función de la presión reducida y la temperatura reducida, ¿cierto? Sí. Pero ahí no habría que interpolar doblemente para poder hallar esos valores. ¿Pero lo tienes como una tabla o lo tienes como... ¿Qué libro tienes? O como una... Bueno, acá pasaron un libro y está en tablas. Está en tablas. Vale, listo. Hagan la interpolación. Necesito por lo menos que 3 personas hagan para cada una de las... Si nos podemos dividir, 3 personas hacen Z0 para la corriente 1, 3 personas Z1 para la corriente 1 y lo propiamente para la 2 y la 3, ¿sí? Muy probablemente en todas toque interpolar, ¿sí? Profe, disculpe, son con estos valores de... ¿Cómo? No, iba a preguntar que si eran con esos valores y pues ya lo está seleccionando. Sí, eso que están acá. Vamos a bajarle los números de cifras significativas, porque no creo que aparezcan en la tabla todo ese poco de cifras. Entonces, por favor, entre ustedes ahí rápidamente, divídanse, cojan 3 personas, cada uno de sus valores. 6, 18, sé que son mucho más personas, son como 30, así que deben sobrar. Lo vamos a hacer así para tener confirmaciones, es decir, que no vayamos a coger un valor errado, ¿vale? 4 minuticos y en eso no se pueden demorar más de 4 minutos haciendo una interpolación.
Listo. Tenemos los valores ya, muchachos. ¿Quién buscó Z0 para la corriente número 1? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Lo escuchamos. Ok, ¿quién encontró Z0 para la corriente número 1? ¿No sabe cómo se hace? Yo me embolaté tratando de sacar la interpolación. Profe, ya está haciendo la 3 y también. Complejo el asunto. Me yo busco un libro, entonces les muestro. Tengo aquí el Sontag. Entonces, en el Sontag. R2, R22, lineal, wow. Detectado. ¿De qué? Complejidades. Afueros simples. Factor de flexibilidad. Solamente está el de 2 parámetros. Estoy seguro que en mi sí está. No lo tengo abierto. ¿Qué libro están usando ustedes? El Smith, profe.
¿Tienen el número de la tabla? Ok. Esta es la tabla D, ¿cierto? De 4. Vamos a mostrarle pantalla, compartirle pantalla un momento. Vamos a presentar allá para que todos vean, porque me interesa que vean uno solamente. Ok, este es el Van Ness. Entonces está aquí las tablas de la correlación generalizada de Lee-Kessler, ¿sí? Así se llama. Aquí dice que es una correlación basada en la teoría de los estados correspondiente de 3 parámetros, ¿sí? Y aparecen 4 tablas. La correlación para el factor de compresividad, que es la que nos va a servir para calcular el volumen, ¿sí? Y aparecen otras 3, una para la entalpía residual, otra para la entropía residual y la última para el coeficiente de fugacidad, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, en este caso aparecen valores para Z0, ¿sí? Y valores de la presión reducida y la temperatura reducida, ¿sí? En nuestro caso, para la primera caso, la temperatura reducida es 1.1 y la presión reducida 4.7. Entonces, aquí pues tocaría primero buscar la presión reducida, ¿sí? Entonces, 4.7 está entre 3 y 5, son valores entre 3 y 5. Y la temperatura reducida, ¿cuánto que era? 1.1. Y por acá están los valores de 1.1, ¿sí? Entonces, estamos más o menos entre estos valores, creo. No. Entre estos valores. Entre los dos anteriores. Esos. Entre estos dos, ¿sí? Entonces, pues, en este caso es muy sencillo. Es una interpolación muy sencilla porque es 1.11. Entonces, sería entre estos 4 valores. Los 2 que están aquí y los 2 que están abajo, ¿sí? Tocaría primero hallar, no sé, entre la temperatura y después entre la presión o viceversa, ¿sí? Cualquiera de los dos estaría bien, es decir, hacer la doble interpolación, ¿sí? Porque no está ni siquiera ni el valor correspondiente a 1.11 ni el valor correspondiente a la presión redundante. Eso toca hacerlo para las 3 corrientes, ¿sí? Pero este es solamente el valor de Z0, ¿sí? Hay un valor para Z1, ¿sí? Y fíjense acá, está nuevamente entre 3 y 5 y entre 1.10 y 15. Entonces, corresponde a estos valores y a los 2 que están abajo. Allí toca hacer la interpolación. Y adicionalmente, para que ustedes terminen el ejercicio en casa, hay unos valores de las entalpías reducidas, la desviación de la entalpía, ¿sí? Super 0 y super 1. ¿Sí? En este caso, la entalpía reducida sobre RT es crítica, en este caso, la temperatura crítica de la mezcla. Son las mismas presiones, ¿sí? Y temperaturas, es decir, entre 3 y 5, ¿sí? Entre 1.10 y 1.15, es decir, estos 2 valores y los 2 que están abajo. Nuevamente toca hacer la interpolación, son los mismos valores. En este caso, lo mejor es que ustedes construyan en el set rápidamente una tablita que les permita hacer la interpolación doble, ¿sí? Para los valores de la entalpía reducida super 0, entalpía reducida super 1, el factor de compresividad super 0 y el factor de compresividad super 1. Y hasta allí vamos bien, ¿sí? En el sentido en que pues tenemos los valores. La cuestión es qué hacemos con esos valores, ¿no? Después. Y bueno, una vez que tengamos los valores, podemos, para el caso del factor de complejidad, calcular Z, ¿sí? Con esta ecuación que está aquí. Es decir, coger el valor de Z0 y a eso sumarle el producto del factor de compresividad de la mezcla, que es estos que están aquí, que ya los calculamos, por el valor de Z1, ¿sí? Entonces, pues, lo que va aquí es sencillo. Aquí colocaríamos la entalpía reducida sobre, la minúscula, sobre R
la temperatura crítica, super 0, ¿sí? Y el valor super 1. Y acá haríamos lo propio que hicimos con el factor de compresibilidad. Es decir, estamos pasados, la entalpía reducida, reducida no residual, es un HR super 0 más un W HR super 1 RT crítica, ¿sí? Que también dependen de la temperatura reducida y la presión reducida. Las gráficas, las tablas son igual. Esto a veces también se presenta en forma gráfica. ¿Cuál es la cuestión? En este caso adicional, ¿sí? Es que lo que tenemos es la entalpía residual, ¿no? Y la entalpía residual es la entalpía de la mezcla menos la entalpía de la mezcla como gas ideal, ¿sí? Es decir, que nos toca calcular la entalpía de la mezcla como gas ideal adicionalmente a este cálculo. En este caso no es difícil, ¿sí? Son sustancias. Y bueno, y se haría como lo hicimos con el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, las cosas se van abonando. ¿Cuál es la idea? Que ustedes terminen este ejercicio y lo hagan adicionalmente con el factor con una ecuación de estado. Empecemos con la ecuación virial, ¿sí? Traten de hacerlo con la ecuación virial. ¿Estamos? Queda eso de tarea, ¿vale? Ya tengo clase con el otro grupo, aquí mismo. Me imagino que ya están adentro. Entonces, hasta luego, muchachos. Y buenas tardes a los que acaban de entrar. Los que acaban de entrar, regálenme un par de minuticos.